Bueno, la vez pasada alguien me dijo que quería ver la portada de los libros. La que trae los volúmenes separados es esta colección que la librería Fiat Voluntas Tua, que está en Ecuador, es la que los edita. Es una muy buena traducción. Tiene la ventaja de que los volúmenes están separados cada uno y se puede llevar con un manualito en el maletín o en cualquier parte. Y la otra, que es El Reino de la Divina Voluntad en medio de las criaturas, o Libro de Cielo, es esta, que viene en dos volúmenes. Dos volúmenes, Libro de Cielo, para los que lo querían ver, y también es una editorial en Colombia, tiene edición de página dura y los papeles son como el papel que se utiliza en la Biblia. Y hoy vamos a continuar con el primer volumen. Ya para la próxima clase yo calculo que ya habremos terminado el primer volumen y vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, pedimos tu Espíritu Santo para que nos ilumines en la lectura que hoy vamos a hacer del primer volumen, para continuar con el primer volumen de la Divina Voluntad, de la revelación que tú le diste a la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Vamos a hacer la oracioncita de la Divina Voluntad que siempre hacemos. Señor Jesús, en tu divina voluntad y con tu divina voluntad, te amo, te bendigo, te adoro, te doy gracias, te reparo, te reconozco, te alabo, te glorifico y te pido perdón por todos mis pecados y por todos los pecados del mundo entero. Y te suplico que venga ya tu divina voluntad a reinar en nosotros y que nos guíes y protejas como hijos de tu divino querer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, la semana pasada dijimos, había un desposorio que hizo el Señor con Luisa, y ahora el Señor le dice a Luisa que quiere renovar esos votos del desposorio, pero ya no en la tierra, sino que la lleva al trono de Dios, al cielo, para hacer ese desposorio ante la Santísima Trinidad. Y la instruye sobre la fe, la esperanza y la caridad, estas tres virtudes teologales. Entonces, es bien lindo entender que el Señor fue preparando un alma, y es así como nos quiere ir preparando a cada uno de nosotros, preparándonos. Y es como Él elige a Luisa para que sea esa personita que va a llevar al mundo la espiritualidad de la divina voluntad. Y Luisa nos dice aquí, hoy vamos a leer mucho. Acuérdense, esto no se trata de alguien que sabe o no sabe de divina voluntad. Se trata de compartir las lecturas de los volúmenes de la divina voluntad. Y aquí dice algo. En ese estado, postrada en la cama, ella pasó cerca de 3 años y así continuaba ella estando. Y el Señor quería disponerla, le dijo que quería que se dispusiera a esa especie de viaje místico que la iba a llevar para hacer el desposorio ante la Trinidad. Entonces, Luisa dice, yo hice cuanto más pude para disponerme, pero que, siendo yo tan miserable e insuficiente para hacer ninguna sombra de bien, se necesitaba la mano del artífice divino para disponerme, porque por mí jamás habría logrado purificar mi alma. Una mañana, era la víspera de la Navidad de María Santísima, mi siempre benigno Jesús dijo, y vino Él mismo a disponerme. Esto es como el Señor va a preparar. Y entonces cuando Luisa empieza a hablar de la bondad de Dios, ¿qué pasó cuando ella vio esa bondad de Dios actuando? Y dice, entonces viéndome tan fea, casi no me atrevía a ir ante Dios, pero ante mi mente se presentaba su bondad y me sentía atraída como por un imán para ir hacia Él y decía entre mí,
Si es santo, también es misericordioso. Si es potente, contiene también en sí plena y suma bondad. Me parecía que la bondad que lo circundaba por fuera y lo inundaba por dentro. Cuando miraba la bondad de Dios, me parecía que sobrepasaba a todos los demás atributos, pero todos iguales en sí mismos. Mirando los demás los veía inmensos, inconmensurables e incomprensibles a la naturaleza humana, pero esos tres dones eran todos lo mismo. Entonces, el Señor la empieza a preparar para explicarle cuáles son las virtudes teologales y le dice, entonces decía Jesús regresando a la fe para hablarle de la primera virtud teologal. Para obtenerla se necesita creer. Así como a la cabeza sin la vista de los ojos todo es tinieblas, todo es confusión, tanto que si quisiera caminar ahora caería en un punto, ahora en otro y terminaría con precipitarse del todo. Así el alma sin fe, y esto es muy importante, no hace otra cosa que ir de precipicio en precipicio, por vista al alma, y como luz que la guía a la vida eterna. Ahora, ¿de qué es alimentada esta luz de la fe? Por la esperanza. ¿Y de qué sustancia es esta luz de la fe y este alimento de la esperanza? La caridad. Estas tres virtudes están injertadas entre ellas, de modo que una no puede estar sin la otra. Pero cuando hablamos aquí de la fe, queremos aquí hacer un pequeño alto hablando en eso. Quien no tiene fe, dice Luisa, va de precipicio en precipicio. Entonces, ustedes no se han dado cuenta que cuando una persona no quiere creer en el Señor, cree en las energías cósmicas, cree en las luces que los iluminan, cree un día la Tierra es su Dios, otro día la luna es, entonces va y se hace baños de luna y el otro va allá y se pone unas piedras porque las energías cósmicas y se ponen cristalitos y no toque mi zafiro, no toque mi cuarzo porque me lo contamina. Le prefieren creer a un pedazo de piedra, algo creado por Dios antes que buscar al Creador. El que no cree en Dios, cualquier cosa se puede convertir en Dios. Entonces, son personas que no creen en Dios y se aferran, entonces no creen en ningún sacramento del matrimonio, entonces viven hoy con uno, mañana con otro, al otro día con otro. Y cuando se dan cuenta que todos los hombres traicionan, entonces se compra un perro. Entonces el perro empieza a vivir mejor que muchos niños que no tienen con qué comer. Eso es el peligro de no tener una fe arraigada en el Señor, una fe que para llegar hay que tener esperanza y caridad. Pero aquí viene algo bien importante. El Señor empieza a definirlo, qué es fe, qué es esperanza y qué es caridad. Hoy vamos a hablar de estas tres virtudes teologales. Y dice aquí, ¿de qué le sirve al hombre creer en las inmensas riquezas de la fe si no las espera para él? Las verá, sí, pero con mirada indiferente porque sabe que no son suyas, pero la esperanza suministra las alas a la luz de la fe y esperando en los méritos de Jesucristo, las mira como suyas y viene a amarlas. La esperanza, decía Jesús, suministra al alma una investidura de fuerza, casi de hierro, de modo que todos los enemigos con sus flechas no pueden herirla. Y no solo no herirla, sino que ni siquiera causarle la mínima molestia. Para el que tiene de verdad la esperanza, todo es tranquilidad en ella, todo es paz. Es bello ver a esta alma investida por la esperanza, toda apoyada en su amado, toda desconfiada de sí y toda confiada en Dios. Desafía a los enemigos más fieros, es reina de sus pasiones, regula todo su interior, sus inclinaciones, los deseos, los latidos, los pensamientos, con una maestría tal que Jesús mismo,
queda enamorado porque ve que esta alma obra con tal coraje y fortaleza, pero ella los toma y los espera todo de él. Tanto que Jesús, viendo esta firme esperanza, nada sabe negar a un alma que se confía así en él. Ahora vamos entendiendo que para tener fe tenemos que sustentar esta fe con esa energía que nos da la esperanza. Pero es una esperanza real, es una esperanza cierta. Eso era lo que el Señor quería empezar a preparar a Luisa para lo que venía. Ahora, mientras Jesús habla de esperanza, se retiraba un poco dejando una luz en la inteligencia. ¿Quién puede decir lo que comprendía sobre esperanza? Si las otras virtudes todas sirven para embellecer al alma, pero nos pueden hacer vacilar y volvernos inconstantes, en cambio, la esperanza vuelve al alma firme y estable, como aquellos montes altos que no se pueden mover ni un poco. La esperanza es la confianza total en la voluntad divina. ¿Por qué? Porque yo ya no confío en mí, confío en el Señor. Y lo confío todo, todo, todo. Yo me abandono totalmente en el Señor. Entonces, cuando el Señor quiere enseñarnos algo de la confianza, nos está diciendo, el abandono total en que Él nos va a cuidar es la clave para que esa esperanza siga creciendo. Pero aquí viene otro dato bien interesante. El alma vestida por la esperanza, así ninguna cosa la puede dañar, ni la tribulación, ni la pobreza, ni todos los accidentes de la vida. A lo más la desaniman un instante, pero dice entre sí, yo todo puedo obrar, todo puedo soportar, todo sufrir esperando en Jesús, que es el objeto de todas mis esperanzas. La esperanza vuelve al alma casi omnipotente, invencible, y le suministra la perseverancia final, tanto que solo cesa de esperar y perseverar cuando ha tomado posesión del reino del cielo. Entonces deja la esperanza y todo se arroja en el océano inmenso del amor divino. ¿Tenemos nosotros en nuestra vida una esperanza tan profunda y tan fuerte? Eso es un cuestionamiento para nosotros los que estamos empezando en el mundo de la divina voluntad. ¿De verdad mi esperanza es así? Eso es lo que nos viene ahora el Señor a enseñar. A la fe y a la esperanza se une ahora la caridad. Y esta une todo lo de las otras dos de modo de formar una sola, mientras que son tres. He aquí lo que simbolizan las tres virtudes teologales a la Trinidad de las divinas personas. Si la fe hace creer, la esperanza hace esperar y la caridad hace amar. Repito, si la fe hace creer, si la esperanza hace esperar, la caridad hace amar. Si la fe es luz, sirve de vista al alma. La esperanza, que es el alimento de la fe, suministra al alma el valor, la paz, la perseverancia y todo lo demás. La caridad, que es la sustancia de esta luz y de este alimento, es como aquel ungüento dulcísimo y olorosísimo que, penetrando todas las partes, aplaca, endulza las penas de la vida. La caridad, oíganlo bien, esto es hermosísimo. La caridad vuelve dulce el sufrir y hace llegar al alma aún a desear este sufrimiento. Aquí entramos en un terreno bastante escabroso, porque algunas personas dicen, no, es que esa manera de sufrir, eso es masoquismo. Masoquismo es cuando tú buscas el dolor. Entregar lo que nos pasa en la vida con amor, eso es diferente, es el sufrimiento que Dios nos manda. Un cáncer, ¿tú lo buscas?
Bueno, si fumas cigarros, sí, de alguna manera, pero un cáncer en el cerebro o en la sangre es algo que tú no has buscado. ¿Cómo vivimos ese dolor? ¿Cómo le ofrecemos ese sufrimiento a Dios que puede ser como reparación de nuestros pecados? He ahí la importancia de entender lo que nosotros estamos haciendo en el descubrimiento de la divina voluntad. El alma que posee la caridad expande un olor de amor por todas partes. Sus obras hechas todas por amor despiden un olor gratísimo al cielo. ¿Y cuál es ese olor? Es el olor de Dios mismo. Las otras virtudes se vuelven al alma, las otras virtudes vuelven al alma solitaria y casi rústica con las criaturas. La caridad, en cambio, siendo una sustancia que une los corazones. ¿Pero en dónde los une? En Dios. Ahí está la clave. ¿En dónde une la caridad? En Dios. Y aquí hay algo importante. La caridad, siendo un ungüento olorosísimo, se expande por todas partes y por todos. Ustedes no se han fijado que estas personas que son todo ternura, nosotros tenemos en el grupo de las hijas del cura, tenemos a una hermanita que es todo ternura. Ella no sabe sino decir, te amo, Jolly. La palabra de ella dirá, porque amó a todo el mundo. Lindo, ella es la ternura andando en dos paticas. Esas personas atraen la gente porque tú te sientes querido, apreciado, seguido, comprendido, cuidado. Esa es la caridad. Y la caridad es esa virtud teologal que nos une a todos, pero nos une a todos en el amor a Dios. La caridad permite sufrir con alegría los más despiadados tormentos y llega a no saber estar sin el sufrir. Y cuando se ve privada de él, dice a su esposo Jesús, sosténme con los frutos como es el sufrir, porque languidezco de amor. ¿Y en qué otra manera puedo mostrarte mi amor sino en el sufrir por ti, Señor? La caridad quema, consume todas las otras cosas y aún las mismas virtudes y vuelve todo en ella. En suma, es como reina que quiere reinar en todas partes y que no quiere ceder este reinar a nadie ni a ninguno. Cuando vamos entrando en la belleza de la teología, de las, valga la redundancia, virtudes teologales, entendemos un poquito qué es lo que quiere el Señor con nuestras vidas. ¿Cómo vamos a llegar al Señor? ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros transformemos? Él quiere que nosotros confiemos total y plenamente en Él. Pero total. Esa es la escuela que significa la divina voluntad. Ese abandono en el que vamos a ir entrando poco a poco. Esta es una escuela de vida. Esto no es una novenita o voy a hacer, no. Esto es teología, como dijo el Padre Pío, como lo repitió la misma Luisa. Esta es la teología para los últimos tiempos. Por eso Luisa, que nació en el siglo XIX y vivió parte del XX, se vuelve para nosotros como esa mujer que traía un mensaje que solo, como dijo el San Pío de Pietrelcina, Luisa será conocida hasta el próximo siglo, no en este. Y ese próximo siglo somos nosotros. Continuemos. ¿Quién puede decir lo que me quedó después de hablar de Jesús? Digo solo que se encendió en mí tal deseo de sufrir, y no solo deseo, sino que siento en mí como una infusión, como una cosa natural, tanto que tengo para mí como la más grande desgracia el no sufrir. Esto es peligrosísimo. Yo siempre en la iglesia, en algunas misas le pregunto a alguien, ¿quiénes quieren ir al cielo? Todo el mundo levanta la mano. ¿Quiénes se quieren ir al cielo hoy? Nadie levanta la mano. Por ahí alguna loca de pronto levanta la mano. Pero
al cielo no se entra sino a través de la cruz. Pero, ¿cuál cruz? La que Dios te puso. Si usted no tiene cruz, usted está en un problema. Alguna cruz tiene que tener. Si no es la cruz de la situación económica, es la cruz de la enfermedad, o es la cruz de la soledad, o es la cruz de la vejez, o es la cruz del abandono, o es la cruz de una pareja que es una tortura, o es la cruz de un ser querido que tiene que cuidar, o es la cruz de que el único que le demuestra amor a usted es el perro cuando le bate la cola. Ojo, eso es cruz. Porque hay gente que a los religiosos nos preparan para una vida en soledad, pero a la gente no. La gente no entiende la soledad como ese momento de silencio en el cual nos podemos nosotros identificar más con Dios y conocer los designios del Señor. Sigamos aquí. Y dice Luisa, aquí nos va a hablar cómo el Señor prepara a Luisa para ese desposorio místico en la Santísima Trinidad. Y dice, mientras mi alma estaba excitándose en encendidos deseos de recibir la gracia que Jesús mismo me quería hacer, Él regresó y me transportó fuera de mí misma, hasta el paraíso y ahí ante la presencia de la Santísima Trinidad. Y de toda la corte celestial renovó los desposorios. Esto es muy bonito, esto es místico, esto no se puede entender dentro de los cánones que nosotros estamos acostumbrados. Y dice, Jesús sacó el anillo adornado con 3 piedras preciosas, blanca, roja y verde, y le entregó al Padre, quien lo bendijo, y lo devolvió al Hijo. El Espíritu Santo me tomó la mano derecha y Jesús me puso el anillo en el dedo anular. Después fui admitida al beso de las 3 divinas personas. Pero, ¿cómo era esa relación con la Santísima Trinidad? Ella la define como, a veces los veía como 3 niñitos, a veces lo veía como un hombre con 3 cabezas, a veces ella creía estar hablando con uno, pero se le transformaba en el otro. Esas imágenes que el Señor le regaló a Luisa es para que entendiéramos esa integridad total de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que entender qué es lo que el Señor nos regala en su unidad. 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Entonces, dice Lisa, mientras esta voz así decía, vi que la Santísima Trinidad descendió en mi corazón. Ojo, esta parte es importante para entender cómo opera Dios en nosotros. Y se posesionaron de Él y ahí formaron su sede. ¿Quién puede decir el cambio que sucedió en mí? Me sentía divinizada. No más vivía yo, sino ellos vivían en mí. A mí me parecía que mi cuerpo fuera como una habitación y que dentro habitase el Dios viviente, porque yo sentía la presencia real sensiblemente en mi interior. Oía su voz clara que salía de dentro de mi interior y resonaba en los oídos del cuerpo. Sucedía precisamente cuando hay gente dentro de una habitación, es como cuando hay gente dentro de una habitación, todos hablan y yo los puedo escuchar. Entonces, esta parte mística se identifica mucho, por ejemplo, con Santa Teresa de Ávila, porque esa reverberación que el Señor le permitió, ese sentir a Jesús adentro, era también lo que trataba de explicar San Juan de la Cruz en su vida al Monte Carmelo. Y también San Felipe Neri. Mire, cuando murió San Felipe Neri, se dieron cuenta que al quitarle la camisa para enterrarlo, las 2 costillas superiores se habían roto y habían hecho como una especie de curva, porque en esa reverberación el Señor le agrandó el corazón, pero eso está en el cuerpo, en su tumba, eso se puede ver. Entonces, son estados místicos comprobables. La reverberación es de alguna manera como el Señor coge, para algunos fue atravesar el corazón, o para otros es como el Señor se pone en el corazón de la gente. Es un estado místico que vivieron y han vivido muchos santos. Dice,
ella siempre, cuando empezó en este proceso místico, ella siempre hacía una especie de disociación para ir a buscar y decía que ella buscaba a Dios en todas partes mentalmente y se le olvidó que nosotros tenemos que buscar a Dios es dentro de nosotros porque Él desde el bautismo está habitando dentro de nosotros. Si hemos hecho la confirmación, está habitando dentro de nosotros. Todo está habitando, todo Dios habita dentro de nosotros. Por eso el silencio en la oración es tan importante para ver cómo el Señor habita en nosotros, cómo lo podemos llamar, cómo lo podemos compartir de alguna manera. Y eso es lo que va a explicarnos aquí. Desde entonces no tuve más la necesidad de ir en su busca a otros lugares para encontrarlo, sino que lo encontraba dentro de mi corazón. Y cuando algunas veces se ocultaba, y yo he ido en busca de Jesús, girando por el cielo y por la tierra, buscando a mi sumo y único bien, mientras me encontraba en la hoguera de las lágrimas, en la intensidad de los deseos, en las penas inenarrables por haberlo perdido, Jesús salía de dentro de mi interior y me decía, estoy aquí contigo, no me busques en otra parte. Esa es la invitación que yo les hago hoy. No buscar, no es el hecho solo, hombre, uno va a una peregrinación a Tierra Santa, a las apariciones de la Virgen, como un acto de fe, pero es que Dios está en nosotros. Dios está dentro. Dejemos expresarlo. ¿Cómo atamos nosotros a Dios? Con el pecado. El pecado ata, pone cadenas y encierra al Señor dentro de nosotros para que Él pueda actuar. Y únicamente cuando nosotros rompemos ese pecado con el arrepentimiento, la confesión y la comunión, es cuando ese Señor vuelve a expresarse. Busquémoslo en el corazón de nosotros y vamos a entender la belleza de lo que significa cómo habita el Señor dentro de nosotros. Sigamos. Dice, yo entre el asombro y el contento de haberlo encontrado le decía, mi Jesús, ¿cómo toda esta mañana me has hecho tanto girar y girar para encontrarte y estabas aquí? Me lo podrías haber dicho, así no me hubiera afanado tanto. Dulce Jesús mío, le contesta Luisa, mi bien, amada vida mía, mira cómo estoy cansado, no tengo fuerzas, me siento desfallecer. El Señor empieza a hablarle a Luisa para que Luisa empiece a hacer y a entender que Él la está llamando a un sufrimiento con Él. Quiere compartir, como quiere entender muchas de estas cosas. Otras veces, en este ocultamiento que Jesús hacía y yo iba en busca de Él, cuando se hacía oír dentro de mí y que después salía de dentro de mí, no solo Jesús, sino las tres divinas personas, las encontraba ahora en forma de tres niños graciosos y sumamente bellos, ahora un solo cuerpo y tres cabezas distintas, pero de una misma semejanza, las tres igual de atractivas. Yo no puedo explicar este contento. Y eso es lo que en este desposorio el Señor le enseña a Luisa. Es una belleza entender que cuando nosotros le abrimos el corazón al Señor, cuando nosotros lo buscamos, Él se deja encontrar de la manera más sencilla y humilde. Todo un Dios que tú lo puedas llamar y se deje encontrar. Pero, ¿cómo? Utilicemos las virtudes teologales, una fe profunda, una esperanza a toda tabla y una caridad vivida desde el corazón de Jesús para el corazón de Dios. Ahora, el Señor en este desposorio le dice que Él quiere hacer ahora otro nuevo desposorio, que quiere hacer un desposorio de la cruz. Aquí es donde se empieza a complicar teológicamente, pero que al final vamos a entender que el Señor nos llama a todos a esa crucifixión. Mire cómo se la presenta. Regresando al principio,
Cuando Jesús se dignaba venir, frecuentemente me hablaba de su pasión y ponía atención a disponer mi alma a la imitación de su vida y de sus penas, diciéndome que además del desposorio ya descrito, quedaba otro por hacer, y este era el desposorio de la cruz. Cuando nosotros entendemos que el Señor nos quiere tan apegados a Él, tan unidos a Él, tan yo no te suelto, es cuando también entendemos que vamos a ir poco a poco ganando esa batalla en la medida en que nosotros empecemos a abandonarnos a Él, abandonarnos a Él. El abandono en Jesús es el primer paso de la confianza. Cuando el Señor ve que tú solo confías en Él, que el Señor es tu única esperanza, el corazón de Él se hincha de amor porque Él sabe que tú le estás confiando tu vida, todo lo que tienes, pero sobre todo tu sufrimiento. Y el Señor le dice, esposa mía, las virtudes se vuelven débiles si no son corroboradas, fortificadas por el injerto de la cruz. En otras palabras, yo creo en el Señor, yo creo en el Señor, yo creo en el Señor. Viene una quiebra económica, pero Señor, si yo te he rezado mucho, si yo he orado por ti, ¿cómo es que permites que tenga una quiebra económica? ¿Que no me ves que estoy apegado a ti? Y la cruz, esa era la cruz. Él quiere decir, yo te di lo que tienes, ahora te lo quito. Confía, a lo mejor te voy a dar más, pero quiero verte confiado y abandonado en mí. Y dice, antes de mi venida a la tierra, explica el Señor, las penas, las confusiones, los oprobios, las calumnias, los dolores, la pobreza, las enfermedades, especialmente la cruz, eran consideradas por los hombres como oprobios, pero desde que fueron llevados por mí, todos quedaron santificados y divinizados por mi contacto. Así que todos han cambiado de aspecto y se han vuelto dulces, gratos, y el alma que tiene el bien de tener alguno de ellos queda honrada. Y esto porque ha recibido la divisa de mí, Hijo de Dios. O sea, claro, ¿quién quiere ser pobre? ¿Quién quiere ser calumniado? ¿Quién quiere ser martirizado? ¿Quién quiere morir en una cruz? ¿Quién quiere ser ridiculizado por creer en Jesús? ¿Quién quiere ser llamado retardado por creer en los ángeles? Pero si todo eso se hace por Jesús, ya queda divinizado en él. Y yo ofrezco esas calumnias que hace la gente muchas veces. ¿Quién no ha sido calumniado por Cristo? Muchos. Entonces yo le ofrezco al Señor ese sacrificio. Y entonces ahí es cuando uno entiende. Solo experimenta lo contrario quien solo ve y se detiene en la corteza de la cruz y encontrando lo amargo se disgusta, se lamenta y parece que le haya llegado una desgracia. Pero quien penetra dentro, encontrando lo sabroso, ahí forma la felicidad. Es lo mismo que le pasó a Job. Job era el más millonario de la tierra en ese momento, tenía 4 o 5 esposas, 20 y pico de hijos, y en menos de nada perdió todas sus esposas, todos sus hijos, todas sus pertenencias y a él le dio lepra. Eso es duro, pero él decía, si el Señor me lo dio, el Señor me lo quita. Hoy por hoy cuando pasan cosas terribles en la vida, como que a un padre le quitan un hijo, o en un accidente, o cuando ocurren desgracias que no podemos imaginar, como un cáncer o algo así en la cabeza de la familia, y es una familia católica practicante, mucha gente dice, pero ¿cómo si ellos no eran católicos y no rezaban mucho? Nunca sabemos. Eso es una prueba
del abandono en el Señor. Muchas madres solteras están preocupadas toda la vida porque si ellas faltan, ¿qué van a pasar con mis hijos? Hay que recordar, son hijos de Dios, luego tuyos. Y si el Señor los trajo, es porque los ama y algo va a pasar. Es la confianza total en el Señor lo que nos enseña la divina voluntad. Y dice, una mañana mi amantísimo Jesús se presentó ante mí crucificado y me dijo que quería crucificarme con él. Y mientras esto decía, vi que de sus santísimas llagas salieron rayos de luz y dentro de estos rayos los clavos que venían hacia mí. Esa fue la primera experiencia de crucifixión que tuvo Luisa. Luego habría muchas. Pero aquí vamos a entender otra cosa que Luisa nos va a enseñar, es cómo reparar nuestros pecados en el sufrimiento. Y esto es bien interesante, porque nos va a enseñar también la definición, qué significa el pecado para Jesús. Y esto lo vamos a entender ahora. Luisa le contesta, esposo santo, crucificado por mí, te pido que me concedas la gracia de crucificarme y al mismo tiempo te pido que no hagas aparecer ninguna señal externa. Sí, dame el dolor, dame las llagas, pero haz que todo quede oculto entre tú y yo. Eso es lindísimo. Hay muchos santos que tienen las llagas. El Señor a veces regala dones, como sentir el dolor del clavo en la mano, o en el corazón, o en los pies, o aún la corona de espinas. Luisa pidió que nadie viera eso. Y hay muchos santos que siempre piden que nadie vea eso. Y es curioso que muchas veces cuando Luisa lo ve con los ojos del alma, ella veía su mano totalmente destrozada por el clavo. Y es el Señor en ese acto de humildad de Luisa cuando entiende que Luisa no quiere mostrar nada al mundo, sino sufrir por ayudar en la labor en el mundo. Y dice, y así aquellos rayos de luz junto con los clavos me traspasaron las manos y los pies, y el corazón fue traspasado con un rayo de luz junto con una lanza. ¿Quién puede decir el dolor y el contento? Al que ama a Jesús, si el Señor le permite a una persona que ama a Jesús así, el sufrimiento en un segundo de lo que significó el dolor en la mano o en la sien o lo que sea, es unas ganas de decir, Señor, no solamente manos, quiero ser crucificado totalmente contigo, pero ahí van a hacer una cosa, la persona, no, Luisa se sentía tan indigna de esa gracia celestial tan grande que ella, el llanto no la dejaba expresar de otra manera. Y dice, por tanto fui sorprendida por el temor. Otro tanto mi alma nadaba en el mar de la paz, del contento y del dolor. Era tanto el dolor que sentía en las manos, en los pies y en el corazón, que me sentía morir. Los huesos de las manos y de los pies sentía que me los hacían pequeñísimos pedazos. Sentía como si estuviera un clavo dentro, pero al mismo tiempo me causaba tal contento que no sé explicar y me suministraba tal fuerza que mientras me sentía morir por el dolor, esos mismos dolores me sostenían para hacer que no muriera. Muchas veces el dolor en ella era tan grande que la única manera de sacarla de esos estados de crucifixión era que viniera el sacerdote y le diera la orden de que parara, para que ella no siguiera en esa entrega. Entonces, ella dice que esa fue la primera vez, pero que ella fue crucificada varias veces. Pero aquí viene
una parte que yo quiero compartir con ustedes, que es el dolor del pecado. Dice, esta fue la primera vez que Jesús me crucificó, porque de estas crucifixiones ha habido tantas que es imposible enumerarlas todas. Diré solamente las cosas principales relacionadas con esto. Regresando, Jesús le decía, amado mi Jesús, dame, ojo esto, dame el dolor de mis pecados. Así mis pecados consumidos por el dolor, por el arrepentimiento de haberte ofendido, pueden ser borrados de mi alma y también de tu memoria. Sí, dame tanto dolor que cuanto he osado ofenderte. Más bien, haz que el dolor supere esto, así podré estrecharme más íntimamente contigo. Recuerdo que una vez, mientras estaba diciendo esto, mi siempre benigno Jesús me dijo, ya que tanto te disgusta haberme ofendido, quiero yo mismo disponerte a hacerte sentir el dolor de tus pecados. Y así veas cuán feo es el pecado y qué acerbo dolor sufrió mi corazón. Por eso di, y esta es una oración que el Señor pide que digamos, por eso di junto conmigo, si paso el mar, en el mar tú estás, aunque no te veo, piso la tierra y estás bajo mis pies. Pequé. Luego Jesús en voz baja agregó casi llorando. Sin embargo, te amé y al mismo tiempo te conservé. Mientras Jesús decía esto y yo lo repetía junto con él, fui sorprendida por tal dolor por las ofensas hechas que caí rostro en tierra y Jesús desapareció. Pocas fueron las palabras, pero yo entendí tantas cosas que es imposible decir todo lo que comprendí. En las primeras palabras comprendí la inmensidad, la grandeza, la presencia de Dios en cada cosa presente, sin que pueda escapar de él ni siquiera la sombra de nuestro pensamiento. Comprendí también mi nada en comparación de una majestad tan grande y santa. En la palabra pequé, comprendía la fealdad del pecado, la malicia, la osadía que yo había tenido al ofenderlo. Ahora, mientras mi alma estaba considerando esto, al oír decir a Jesucristo, y sin embargo te amé, y al mismo tiempo te conservé, mi corazón fue tomado por tal dolor que me sentía morir, porque comprendía el amor inmenso que el Señor me tenía en el acto mismo en que yo buscaba ofenderlo y aún matarlo. Ah, Señor, ¿cómo has sido bueno conmigo? Y yo siempre ingrata y mala aún. Ahora entendemos ese concepto del pecado. No nos podemos esconder ante Dios del pecado, porque Él está ahí en el momento del pecado. Recuerdo que cada vez que venía era un alternarse. Ahora le pedía el dolor de mis pecados y ahora la crucifixión. Y como una mañana me encontraba en mis acostumbrados sufrimientos, mi amado Jesús me transportó fuera de mí misma y me hizo ver, esto es una anécdota, le hizo ver a ella un hombre que era asesinado a balazos y veía cómo ese hombre se condenaba al infierno. Y Jesús le hace una pregunta, hija mía, ¿quieres tú ofrecerte víctima por la salvación de esta alma y tomar sobre ti las penas que merece por sus grandísimos pecados? Ojo, el hombre se estaba condenando al infierno y Jesús le pregunta si ella quería ofrecerse y recibir las penas de él. Ella le contesta, Señor, estoy dispuesta, pero con el pacto de que lo salves y le restituyas la vida. Mucho tiempo después, hablando ella con su confesor, le confiesa esta anécdota y le dice, pues yo conozco a ese hombre se salvó y ahora se está recuperando y misteriosamente ha empezado una vida nueva en Cristo. Entonces, eso es lo que nos hace entender el Señor, que muchas veces cuando tú tengas un sufrimiento,
ofrécelo al Señor, porque no solamente estás reparando tú puedes estar reparando por un hijo que prácticamente está perdido, apartado de la fe, que está metido en el alcoholismo, las drogas, el desenfreno, todo eso. Puedes reparar por un marido alcohólico, puedes reparar. El Señor está pidiéndonos a todos que nos unamos a la cruz y al sufrimiento para que un día podamos nosotros decir, Señor, te ofrezco el sufrimiento por mi hijo, por mi hija, por mi marido, por mi yerno, por mi esposa, para que Él vea que nosotros queremos unirnos a esa cruz. Y dice, si tú supieras qué bien contiene preciosa al alma, qué gema de inestimable valor adquiere quien tiene el bien de poseer los sufrimientos. Basta decirte solamente que viniendo a la tierra no escogí las riquezas, los placeres, sino que tuve como amadas e íntimas hermanas a la cruz, a la pobreza, a los sufrimientos e ignominias. El Señor nos está diciendo muchas veces cómo es que debemos vivir esto. No sé si ustedes han leído alguna vez Imitación de Cristo de Tomás de Kempis, que fue un libro muy impactante en la vida de San Pío de Pietrelcina. Pero el Señor lo que nos está llamando es cómo nosotros estamos dispuestos a afrontar el sufrimiento. ¿Cuál es la cruz que yo tengo en mi vida? ¿He aceptado esa cruz? Muchas veces las cruces que tenemos descienden del mismo pecado que hemos cometido. Porque el Señor nos enseña algo. El pecado lleva en sí misma la semilla del castigo. Porque de hecho, la muerte y la enfermedad son frutos del pecado. La Virgen, ¿por qué se dice que nunca estuvo enferma y no murió? Porque ella no había sufrido del pecado original. Era un alma, como dice su nombre, inmaculada concepción. Mácula es mancha, inmaculada sin mancha. Analicemos hoy. Yo tengo esta fe que describe el Señor. Yo tengo esta esperanza ciega en todo lo que Él me dice. Y tengo la caridad para compartir todo lo que el Señor me da. ¿O es solamente teoría, teoría, teoría? La cruz que tú tienes es la práctica de esa teoría. Lo dejamos por aquí y nos veremos la próxima semana a ver cómo continuamos en esta lectura de la Divina Voluntad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Esta bendición la hago con todo amor en la Divina Voluntad. Dios los bendiga.